Influencia sobre el aprendizaje y el desempeño. Factores que intervienen en el aprendizaje vicario y en la ejecución de las conductas. Uno de ellos es el estado de desarrollo de los aprendices. Este se refiere al proceso de aprendizaje de acuerdo a los factores de desarrollo. Por ejemplo, un niño pequeño solo podría codificar la información en términos de características físicas, mientras que un niño más grande podrá adquirir una base de conocimientos más amplia que le servirá para comprender información nueva, como la que aprenden en la escuela. La información adquirida a través de la observación no se puede producir si las niñas o niños carecen de las capacidades físicas necesarias. La capacidad para regular las propias acciones durante periodos más largos es la que mejora con el desarrollo. Ahora veamos lo que es el prestigio y la competencia del modelo. Es el prestigio el que hace que las personas atiendan un modelo en específico, pues creen que podrían enfrentar la misma situación y desean aprender de las acciones de este modelo para tener éxito. La competencia se infiere de acuerdo a los resultados de sus acciones. Si los resultados son positivos, los observadores optarán por adoptarlos y si son negativos, los rechazarán. Esto le da un mayor valor funcional al modelo. En los niños, los profesores y los padres son modelos con un estatus elevado. Esto suele extenderse a otras áreas como las conductas sociales, los logros educativos, el vestido y los modales. Consecuencias vicarias para los modelos. Estas consecuencias son las que motivan a los observadores a ejecutar las mismas. En la siguiente presentación hablaremos acerca de los procesos motivacionales. ¿En qué consisten los procesos motivacionales? Son variables que influyen en el aprendizaje mediante la ejecución de las conductas aprendidas. Están las metas del observador, sus experiencias del resultado, sus valores y autoeficiencia. Es decir, el aprendizaje es una actividad de procesamiento de información en que los datos acerca de la estructura de la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en representaciones simbólicas que sirven como lineamiento para la acción. A continuación te presentaré las tres variables de los procesos motivacionales, que son las metas, las expectativas de los resultados y los valores. Comenzaré con las metas. Es la conducta humana que depende del establecimiento de las metas y autoevaluaciones del progreso, ya que se mantienen en largos periodos en ausencia de incentivos externas inmediatos. Nos menciona que una meta se refiere a la cantidad, calidad y tasa de desempeño, ya que refleja los propósitos del individuo. El establecimiento de metas consiste en determinar una norma o un objetivo que impulsa a actuar, lo cual hace que las personas puedan establecer sus propias metas. Ya que las metas son el tema central de la teoría del conductismo propositivo de Tolman. Él era un conductista que realizaba experimentos similares a los de Thorndike y Skinner, por lo que definió conducta como una serie de conexiones estímulo-respuesta, ya que estudiaba la respuesta a estímulos en diversas condiciones ambientales, por lo que consideraba que el aprendizaje no solo es fortalecimiento de respuestas a estímulos. Los aspectos propositivos se refieren a creencias de que la conducta está dirigida en metas, es decir, dirige un objeto o meta. Los estímulos del ambiente no son medios para lograr metas y no se pueden estudiar de manera aislada. Más bien, es necesario analizar secuencias conductuales completas para entender por qué las personas realizan actos específicos. En su teoría propositivo, se refiere a sus creencias de que la conducta está dirigida a metas, es decir, se dirige a un objeto meta. Los estímulos del ambiente son medios para lograr metas. Posteriormente te mencionaré cuáles son las propiedades de las metas y sus efectos. Tenemos como primer término la especificidad. Son metas que incorporan normas de desempeño que presentan las posibilidades de mejorar el aprendizaje y activar las autoevaluaciones, es decir, cuya adecuación de una cosa al uso para el cual se destina. También te presentamos la proximidad.
son metas cercanas que aumentan la motivación y la autoeficacia. Estas metas son distinguidas por su grado de proyección, ya que las metas cercanas a corto plazo pueden lograr con mayor facilidad mayor motivación y conseguir metas a largo plazo. Por último, tenemos la dificultad, la cual se refiere al nivel de pericia que requiere la tarea medida con respecto a una norma. Nos dice que las personas se esfuerzan mucho para poder lograr una meta difícil. Para ello, el aprendiz debe de tener la habilidad suficiente para alcanzarla. También nos encontramos con las metas autoimpuestas, la cual nos mencionan que los investigadores descubrieran que los estudiantes establecen sus propias metas para lograr una mejor autoeficacia y aprendizaje, donde nos muestra que niños con metas tienen mayor motivación y desempeño, son exitosos a los niños que no tienen metas. También nos encontramos con la retroalimentación sobre el progreso hacia la meta, en donde nos ofrece información acerca del progreso hacia las metas, con el fin de aprender a utilizar la estrategia o una meta proceso, ya que mantiene la motivación cuando los individuos creen que el esfuerzo continuo les permite alcanzar sus metas. Posteriormente tenemos los contratos y reuniones, que incorporan principios para el establecimiento de metas que fomentan el aprendizaje y autoevaluación de los niños, en la cual se asignaron 3 condiciones. La primera es reuniones con establecimiento de metas, es decir, a los niños se les establecieron una lista de habilidades de lectura y eligieron una para presentarla con la retroalimentación del logro que ha adquirido de sus metas. También están las reuniones sin establecimientos, en donde recibieron información general acerca del material cubierto con tiempo para poder estudiarla, por lo que generó que su aprovechamiento de la lectura y las percepciones fueran más precisas y de alto nivel, y los niños sin reuniones tenían un bajo rendimiento. Como tercer variable tenemos a los valores. Se refiere a la importancia o utilidad percibida del aprendizaje. Es una premisa importante de la teoría cognitiva social, es que las acciones de los individuos reflejan sus preferencias más valiosas, es decir, los aprendices hacen cosas para cumplir sus deseos y trabajan para evitar resultados que sean inconscientes con sus valores, y se sienten motivados para aprender y actuar cuando consideran que el aprendizaje o su desempeño es importante. Los valores se pueden evaluar con respecto a estándares externos e internos y se desarrollan de manera activa o vicaria, es decir, cuando las personas aprenden con la práctica, también experimentan las consecuencias de sus actos y sin embargo muchas creencias sobre los valores se aprenden observando a los demás. Los valores están íntimamente relacionados con los otros procesos motivacionales que se analizan aquí en las metas, las expectativas del resultado y la autoeficacia. Michelson argumentó que percibir inequidades basadas en la raza puede provocar que algunos alumnos de grupos minoritarios devalúen el aprovechamiento escolar, por lo que se dice que los docentes tienen la responsabilidad de fomentar los valores de logro en todos los estudiantes y buscar la manera de que esos valores se puedan establecer como metas y evaluar su progreso hacia ellas, mostrando resultados positivos de sus logros y el incremento de su autoeficacia para el éxito escolar. En la siguiente presentación hablaremos sobre la autoeficacia. Se refiere a las creencias personales sobre las propias capacidades para aprender o ejecutar acciones a ciertos niveles. Es decir, que para determinar la autoeficacia, los individuos evalúan sus habilidades y sus capacidades para convertir esas habilidades en acciones. Por ello, la autoeficacia es fundamental para fomentar en las personas un sentimiento del que tienen libertad de acción, ya que lo pueden influir en sus vidas. Hablaremos acerca de las diferencias entre la autoeficacia y las expectativas. La autoeficacia se refiere a la percepción de la propia capacidad para producir acciones y las expectativas de los resultados se refieren a las creencias acerca de los posibles resultados de esas acciones.
Por ello es probablemente que los alumnos piensen que ciertas acciones traen un resultado positivo, pero también podrían pensar que carecen de la capacidad para realizarlas. Los estudiantes que suelen mostrar un buen desempeño poseen confianza en sus capacidades para aprender y esperan resultados positivos por sus esfuerzos. Pero también no necesariamente existe una relación entre la autoeficacia y la expectativa. Incluso los alumnos que presentan una alta autoeficacia para aprender podrían esperar en obtener una baja calificación. La teoría y la investigación sugiere que la autoeficacia suele ser específica. Smith nos dice que la autoeficacia, las metas y las perspectivas de los resultados son específicas de cada materia que se generalizan poco a diferentes áreas. Es posible que la autoeficacia se transfiera a nuevas situaciones cuando los aprendices creen que las mismas habilidades los llevan al éxito. La autoeficacia se difiere del autoconcepto, es decir, que las percepciones colectivas de un individuo tienen de sí mismo formadas a través de las interpretaciones y experiencias ambientales. La autoeficacia se refiere a la percepción de capacidades específicas. El autoconcepto es la percepción general del individuo sobre sí mismo, en el cual incluye la autoeficacia en diferentes áreas. La evaluación de la autoeficacia es un proceso inferencial en el que el individuo pondera y combina las contribuciones de los factores personales, conductuales y ambientales. Para poder realizar estas evaluaciones de la eficacia, los estudiantes toman en cuenta factores como la habilidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea y la ayuda del docente, así como el número y el patrón de los éxitos y los fracasos. En este tema hablaremos sobre la autoeficacia en situaciones de logro. La autoeficacia es muy útil para pronosticar el aprendizaje y el logro e influye de manera importante en la motivación y el logro. Los factores sociales pueden afectar muchas variables del yo, como en las metas del individuo, su autoeficacia, sus expectativas, sus atribuciones, las autoevaluaciones de su progreso y sus procesos autorregulatorios. Un proceso clave de la internalización de las variables sociales como influencias del yo son los aprendices, ya que transforman la información adquirida del entorno social en mecanismos de autorregulación. Una frase que nos dice Bandura es: las dudas personales crean el ímpetu para aprender, pero inhiben el uso experto de las habilidades adquiridas previamente. Es decir, que él se encontró que los estudiantes con una autoeficacia elevada tenían más a involucrarse al nivel cognitivo en el aprendizaje cuando percibían que la tarea era difícil, pero que se esforzaban e involucraban menos cuando se consideraba que la tarea era sencilla. Se relaciona especialmente en el aprendizaje y con otras situaciones de logro. La autoeficacia influye de manera importante en la motivación y el logro. Según los investigadores, han estudiado los supuestos efectos de la autoeficacia sobre las decisiones, el esfuerzo, la perseverancia y el logro. También nos dicen que las percepciones del progreso, las cuales se ven facilitadoras por la retroalimentación sobre el progreso, mejora su autoeficacia para aprender y al mismo tiempo fomenta su motivación y el aprendizaje. Con una mayor adquisición de habilidades, este proceso de transformación de lo social a lo yo se convierte en un proceso bidireccional interactivo a medida de los aprendices. Estudiaremos el tema autoeficacia. Como primer subtema, iniciaremos con la autoeficacia en la instrucción. Como número 2, las actividades terapéuticas y sanitarias. Y como último tema, las aplicaciones a la instrucción mediante modelos, ejemplos resueltos, tutorías y asesoría. El aprendizaje social es un aprendizaje que se basa en la teoría del psicólogo Albert Bandura, que propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo y ocurre a partir de la observación o instrucción directa, mediante los estilos de aprendizaje visual,
auditivo y kinestésico, ya que es un aprendizaje social de sentido común y de la vida real. La autoeficacia son las creencias personales sobre las propias capacidades para aprender, según la definición del psicólogo Albert Bandura, 1977-1997. Se relaciona con la elección de sus actividades. Por ejemplo, si una actividad a realizar es muy difícil y se evita esa actividad, se le llama baja autoeficacia. Por eso es importante no rendirnos. Cuando nos sentimos capaces y creemos que podemos hacer la actividad, se conoce como personas autoeficaces. Esto lo podemos medir con la escalera de la autoeficacia. Para ello, utilizaremos un ejemplo de una tarea escolar. Si un niño dice, no puedo hacerlo o no quiero hacerlo, significa que su autoeficacia es baja. Pero si este niño dice, puedo hacerlo, significa que su autoeficacia está aumentando. Pero si este niño realiza la tarea, significa que tiene una autoeficacia elevada. La autoeficacia en la instrucción. Esto lo podemos observar en los docentes, ya que se refiere a las creencias personales sobre las propias capacidades para ayudar a que los estudiantes aprendan. La eficacia para enseñar es la consecuencia de la eficacia personal mediante el esfuerzo y la perseverancia, de tal forma que influyen en el aprendizaje de los alumnos. Mediante el logro de desempeño, las experiencias vicarias, la persuasión social, los indicadores fisiológicos. Actividades terapéuticas y sanitarias. En este apartado, la autoeficacia sirve para prognosticar conductas terapéuticas y sanitarias, es decir, autoeficacia para superar obstáculos, para resistir conductas bulímicas y tabaquismo. Aplicaciones a la instrucción. El aprendizaje vicario lo podemos observar en dos modelos. 1. Profesores. Más que palabras, lo que influye en el aprendizaje de los niños son los actos. 2. Modelos coetáneos. Los compañeros actúan como modelos. Los niños se enfocan más en cómo se hace una actividad. Veamos la siguiente imagen. El niño con mejores calificaciones sirve de modelo de aprendizaje para sus compañeros, lo cual ayuda a aumentar la autoeficacia de los niños que observan, que debe de ir acompañado de periodos de práctica. Ejemplos resueltos. El aprendizaje vicario es una forma de adquirir conocimientos mediante la imitación, donde participan al menos dos personas, una que actúa como modelo y el otro que observa e imita la conducta. Veamos el caso de Juan. Juan observa a sus padres discutiendo continuamente, de tal manera que esa conducta es cotidiana y normalizada. Gritos, empujones y arrojar objetos son el pan de cada día. Hay una conducta en particular que sucede en la familia. El padre de Juan, el señor Roberto, cuando está molesto porque considera que Juan hace mucho ruido jugando, lo toma de los cabellos y le escupe en la cara, enseguida de la frase «No hagas ruido, necesito silencio». Juan entra a su primer año escolar. Los viernes después del receso es la clase de apreciación artística y el día de hoy la clase lleva por nombre Conociendo instrumentos musicales. El profesor da la instrucción de que se acerquen al escritorio y tomen en una caja el instrumento que más le llame la atención. Todos los niños y niñas están fascinados. A Juan le ha deslumbrado una pequeña guitarra. En ese momento su compañera María se acerca al piano y empieza a tocar cada una de las teclas. Se emociona, canta y cada vez sube más y más el tono de su voz. Juan camina hacia ella y sorpresivamente la toma de los cabellos y se acerca a su rostro y le escupe. Todos, incluidos el profesor, se han quedado conmocionados. Juan,
mira fijamente a María y pronuncia: no hagas ruido, necesito silencio. Tutorías y asesorías. Se refiere a la orientación y capacitación de forma formal, informal, institucionalizada y casual. Los tutores fungen como modelos de instrucción al explicar y demostrar las habilidades, operaciones, estrategias que los individuos deben de aprender.